Todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar entonces de la tricuriasis, de la ascaridiasis y la oxiduriasis como un pequeño repaso para la asignatura de Infecciosas 2 de la Universidad del Valle. Primero vamos a iniciar realizando una pequeña diferenciación frente a los protozoarios y a los helmintos. Como su nombre lo indica, los protozoarios pertenecen al reino Protozoa, mientras los helmintos pertenecen al reino Animalia. Los protozoarios son organismos unicelulares, mientras los helmintos pueden estar conformados de varias células. Con respecto a su tamaño, los protozoarios son macroscópicos, mientras los helmintos pueden llegar a medir varios metros. Y en su sistema de diferenciación y en su ciclo de vida, ya no nos referiremos en el caso de los helmintos a trofozoitos y quistes, sino a estadio larvario, adulto y los huevos. Para referirnos a los helmintos se ha diseñado un vocabulario específico en pro de diferentes criterios de clasificación, quienes los han segmentado según la morfología de su soma, es decir, de su cuerpo, el conducto alimenticio, el sistema reproductor y los ciclos de vida. Entonces, llegando a subclasificarlos en tres tipos: nematos, trematos y cestos. Vamos a revisarlos con este cuadro según los criterios que ya vimos. Entonces, la morfología o forma de los nemátodos van a ser cilíndricos, no segmentados y elongados. Su aparato digestivo es presente y muy bien desarrollado. Tienen una cápsula bucal y un ano que sí se nota. Su aparato reproductor, bueno, específicamente ellos van a ser dioicos. ¿Qué significa eso? Que el aparato reproductivo tanto del macho está bien delimitado y el de la hembra también en diferentes organismos, ¿cierto? A diferencia de especies que son monoicas, como la de los céstodos, que ya lo vamos a revisar. Su estructura de fijación para adherirse al organismo parasitado van a ser láminas o estructura de manera similares a dientes. Ellos tienen una cavidad que contiene órganos muy similar al celoma, pero no se ha podido clasificar como tal, así que se le ha denominado pseudoceloma, que en ellos va a estar presente. Hablando entonces de los céstodos, cuyo principal exponente va a ser la solitaria o la tenia, su morfología va a ser aplanada, va a ser segmentada, son muy similares a una cinta y tienen ciertas partes características. Su aparato digestivo va a ser ausente y su aparato reproductor es hermafrodita. Ellos son organismos monoicos, es decir, que los caracteres sexuales masculinos y femeninos están presentes en un solo organismo. Su estructura de fijación van a ser ventosas y algunos ganchos, específicamente en el escólex van a haber unos ganchos que se les denomina rostrelos. El celoma en ellos es ausente. Ahora hablemos un poco de los tremátodos, cuya forma es aplanada. No son segmentados y son muy similares a una hoja. El aparato digestivo es incompleto, no tiene ano. Su aparato reproductor es monoico, a excepción de los chistosomas, muy similar a los céstodos, y su estructura de fijación van a ser ventosas orales en la parte ventral. El celoma en ellos también va a ser ausente. Entonces aquí vemos algunas de las características que ya tocamos: son cilíndricos, no segmentados, son dioicos. Y vamos a dividir a los nemátodos en dos tipos: intestinales y tisulares. Dentro de los tisulares, su principal exponente van a ser las filarias, y los intestinales van a residir mayoritariamente en el intestino delgado, aunque algunos, que ya veremos, van a residir en el intestino grueso. Antes de iniciar, conoceremos el término geohelminto, que hace alusión a aquellos parásitos, aquellos helmintos que necesitan estar expuestos al ambiente para desarrollarse. Ojo, no todos cumplen con esta característica. Entonces, entrando en materia, vamos a ver que la mayoría de nemátodos que están infectando a los seres humanos van a ser de tipo intestinales, de los cuales 1.400 millones van a estar infectando a diferentes personas. De los nemátodos con mayor prevalencia de infección, vamos a revisarlos de orden de mayor a menor, o sea, de orden descendente, donde el principal exponente que más casos genera a nivel mundial es el Ascaris lumbricoides, que genera la ascaridiasis, una enfermedad que también es producida por otro helminto, que es el Ascaricium, que es más de orden zoonótico y específico a contacto con cerdos. De segundo tenemos al Trichius trichiuria, mejor conocido como tricocéfalo, y el tercero que tenemos son a las uncinarias.
Una característica es que la mayoría de infecciones con estos organismos van a ser de orden multiparasitario, alrededor del 30 al 50% de las infecciones. Es decir, que si usted está infectado con Ascaris lumbricoides, lo más probable es que esté infectada con alguna de estas otras dos, sean uncinarias, que ya revisamos en la anterior clase, que les recuerdo son dos principales exponentes, Necato americanus y Ancylostoma duodenalis o trichiuria dentro de estas infecciones multiparasitarias. Ya que tocamos uncinaria, recordemos entonces que los síntomas más comunes de estas patologías van a ser la desnutrición, la anemia y los futuros problemas y de desarrollo tanto cognitivos como de crecimiento que se buscan solucionar con jornadas de desparasitación y de cosas similares por diferentes organismos. Como dato curioso, un tercio de la población de las Américas está infectado por el mintos, de los cuales representan 46 millones niños de entre 1 a 14 años, siendo los más afectados los que están en las edades escolares, es decir, de 4 a 14 años. Entremos entonces de lleno a hablar de Ascaris y de la ascaridiasis. Ellos pertenecen a una clase que es la Cesernentea y el orden es ascarida, ¿sí? Yo lo puse aquí, es obviamente un poco difícil de pronunciar, así que se los dejo para aprendérselo. ¿Listo? Las especies más importantes en los humanos van a ser el Ascaris simples y el Ascaris lumbricoides, que aquí nos interesa. Dentro de las familias, pues ya tenemos a la familia Ascarididae, que es la que tiene el Ascaris lumbricoide, y hay otra que es la Anisakidae, que tiene a la Anisakide. Ella produce ascaridiasis, pero más común en perros y en humanos, y no la veremos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es la más prevalente? ¿Por qué es la infección más común en el caso de los helmintos? Porque es la que más huevos produce al día. Me produce alrededor de 200 a 250 mil huevos, los cuales tienen la característica de, primero, permanecen mucho tiempo en el ambiente, duran hasta 2 años. Y el adulto puede la fase adulta del helminto puede sobrevivir mucho tiempo en el humano, hasta 2 años. ¿Listo? La mayoría de infecciones son asintomáticas. Sin embargo, como ya tratamos de aclarar, ellas van a afectar a gran parte de la población, específicamente al 25%, de la cual 60.000 personas están muriendo a causa de estas infecciones y 15% desarrollan morbilidades. Cuando ya hay infecciones muy severas, los pacientes desarrollarán anemia y desnutrición, que ya veremos más o menos por qué ocurre. Entonces hablemos de los estadios. Como ya vimos, los helmintos van a tener huevos, quienes van a albergar al estado embrionario del gusano, ¿cierto? Entonces, en el caso de los huevos de los Ascaris, ellos tienen una capa mamelonada que va a ser como una protección para ese embrión, que a veces se pierde tanto por tratamientos o condiciones nocivas que van a llevar a ese huevo que está cubierto por la capa mamelonada, es decir, un huevo corticado, a un huevo decorticado, que sigue siendo viable, es decir, infectivo. Luego ya cuando nos encontramos con un huevo sin la capa mamelonada y que tiene un contenido adentro, nos encontramos con un huevo embrionado o larvado. Este es el tercer estadio del huevo que nos podemos encontrar. Este es un huevo entonces ya fecundado que puede infectar, y nos veremos ya un desarrollo mucho más avanzado de la larga. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un huevo con forma piramidal y alargado, que es mucho más grande que los anteriores? Bueno, eso va a ser un huevo no fertilizado, es decir, es un huevo que no va a formar una larva que es infectiva. Cuando uno hace un coprológico, uno espera encontrar el 50% de los huevos fertilizados y el 50% de los huevos no fertilizados, aunque según los docentes, casi siempre se van a ver huevos fertilizados, ¿sí? El macho y la hembra se van a diferenciar en los estadios adultos. Recuerden que como estos organismos, el Ascaris lumbricoides, van a ser organismos geohelmintos, es decir, para que ellos tengan el proceso de desarrollo necesitan del ambiente. Ya en el momento adulto, como les decía, ahí es donde los vamos a diferenciar entre el macho y hembra. Una de las principales características es que en la porción posterior el macho tiene esa porción como espiralada, así como recogida, mientras la hembra tiene la punta mucho más fina. La hembra va a ser mucho más grande, llegando a medir de 25 a 50 centímetros, y el macho es más chiquito, de 10 a 30 centímetros es capaz de medir. Resulta que ellas van a migrar en diferentes condiciones. El profesor nos hablaba de un niño que murió
debido a diferentes complicaciones, una de ellas la obstrucción intestinal que generan estos parásitos, y al momento en que su temperatura empezó a descender, estos parásitos empezaron a salir de su cuerpo mediante los ojos, la nariz y diferentes orificios. Entonces, uno de los estímulos que generan la migración es las diferencias de temperatura, la caída de estas, obviamente, la anestesia, la pérdida del conocimiento y obviamente medicamentos antiparasitarios. ¿Listo? Vamos a ver un poco del ciclo de vida. Entonces el paciente va a excretar los huevos en el ambiente, que van a ser 50% huevos fertilizados y el otro 50% huevos no fertilizados. Recuerden que estos son geohelmintos, entonces van a necesitar el ambiente para poder aprovechar esa división celular y que esas larvas maduren. Las larvas que están en ese estado embrionario pues puedan obviamente madurar. Esto va a ocurrir alrededor de 2 semanas en el ambiente, específicamente 18 días, donde ya van a ver unas variaciones dentro de esos estados que están gestándose en ese huevo, tanto L1 como L2 y L3, que van a ser ya infectivos al momento de eclosionar al ser ingeridos. Entonces, el humano ingiere los huevos, ¿sí? Y el ácido gástrico estimula la liberación de estas. Sí, en el caso tal de que se haya consumido un huevo encapsulado con L1. Cuando ya están en el cuerpo, ya en estado L1, L2 o L3, viajan hasta el duodeno. ¿Sí? En el duodeno luego entran a circulación portal, pasan al corazón derecho, llegan al pulmón ya en su estado maduro, en su estado adulto, donde luego pasan al alveolo, luego terminan pasando a la tráquea y son reingeridos. En el pulmón, repito, ya en el estado maduro de L4, van a generar, cuando hay muchos, o sea, cuando hay una parasitemia elevada, van a generar una neumonía eosinofílica que me va a generar el tan llamado síndrome de Loeffler, que ya vimos cuando revisamos Uncinarias strongyloides, ¿sí? Cuando hay pocas larvas en el niño bien nutrido, esto es asintomático. Entonces acuérdense que el síndrome de Loeffler me va a cursar con tos, disnea y expectoración a raíz de esa sobrecarga antigénica que me genera la reacción de hiperactividad eosinofílica. Entonces, en el duodeno, estos parásitos van a madurar, se van a diferenciar en machos y hembras, y en un periodo de 15 días, esos adultos van a copular y van a empezar a liberar alrededor de 250.000 huevos diarios. Estos estados adultos y los huevos van a sobrevivir alrededor de 2 años en el hospedero. Resulta que cuando esos huevos caen al piso, ya se excretan como tal del hospedero, ellos van a entrar en un estado que se conoce como hipobiosis. En ese estado, él no va a liberar a la larva hija, es como un estado de pseudoquiescencia, por así decirlo, donde tiene una tasa metabólica mucho más lenta. Entonces él puede llegar a proliferar esa larva que está dentro del huevo a diferentes estadios, L1, L2, incluso L3, donde ya es realmente infectiva. Sin embargo, no lo va a liberar como tal para que esté viva libremente, ¿no? Él está en ese estado de por así decirlo, de stand-by, ¿sí? Hasta que sea consumido. Bueno, entonces ahora veremos qué puede producir el Ascaris, el Ascaris lumbricoides. Mayoritariamente, como lo habíamos revisado, esta enfermedad es de tipo asintomática. Sin embargo, cuando empeora puede ser bastante severa, y esa severidad depende del inóculo, es decir, de la cantidad de parásitos que nos encontremos y del sistema inmune. Resulta que este señor es capaz de desviar el perfil TH2, lo que obviamente dificulta la producción de interleuquina 4 y otras vías regulatorias para poderse mantener y evadir el sistema inmune, ¿sí? Pero además de eso, cuando nosotros tenemos una infección ya severa, vamos a surcar con desnutrición y anemia. Regularmente, en una persona que no tiene una infección tan grave, va a tener síntomas inespecíficos como indigestión o flatulencias, pero específicamente, ¿cómo produce este microorganismo desnutrición? Resulta que el Ascaris lumbricoide produce una enzima que se llama la tripsinasa. La tripsinasa me va a inhibir lo que es la quimiotripsina, la tripsina y la elastasa, enzimas totalmente necesarias que juegan en la degradación de las proteínas para que así se puedan producir aminoácidos.
Sin recibir entonces estos macronutrientes no hay aminoácidos, no hay proteínas en el infante y este va a surcar en ese cuadro de desnutrición. Entonces a veces la parasitemia es tan grave que van a haber cuadros de obstrucción intestinal, que es lo más común que ocurre en infantes. Sin embargo, en adultos a veces podemos tener obstrucción biliar o hepatitis granulomatosa. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico va a ser mediante la determinación de los huevos en el coprológico, que se tiñen mediante Lugol y se aplica solución salina y se pueden llegar a ver a 50 y 60 micrómetros. Los criterios de la severidad van a verse mediante estos síntomas que ya hablamos y la cantidad de huevos por gramo de heces que se observen. Si se observan menos de 5.000 huevos por gramo de heces, vamos a tener una infección levera, mientras que si observan más de 5.000 pero menos de 50.000 por gramo de heces, vamos a tener una infección moderada, y si se observan más de 50.000 por gramo de heces, vamos a tener una infección severa. El tratamiento se da con benzimidazoles. Ahorita vamos a ver un poco de los antiparasitarios. No se da con nitromidazoles, ya que estos se usan específicamente para los protozoarios. Y los ejemplos de los benzimidazoles van a ser el albendazol y el mebendazol. Otro medicamento que tenemos de segunda línea es el palmoato de pirantel, pero no se encuentra en Colombia, así que la otra opción es usar ivermectina, que ojo, no se utiliza como tratamiento primario. Entonces hablemos de otro microorganismo, otro organismo, recuérdense que no son microscópicos, no son microorganismos, que es el Trichius trichuria, ¿sí? Esto es un tricocéfalo. Su nombre viene de que trico significa cabello, tallo, y céfalo pues es de cabeza. Ellos ya pertenecen a una clase diferente, que es la clase Adenophorea. Su orden es la Enopilida. Su superfamilia es la Trichineloidea. La familia es la Trichinelidae. Y las especies importantes van a ser dos. La Trichinella spiralis, que se cree que es un nematodo tisular, entonces no lo tocaremos en esta clase, que vamos a ver nematodos intestinales. Y el Trichius trichuria. ¿Listo? Su prevalencia en Colombia es alrededor del 20 al 49% y recibe ese nombre tan curioso de cabello de cabeza, porque la parte anterior de los gusanos es bastante fina, siendo su parte posterior mucho más ancha. La característica en el macho es que es espiralada, mientras que la característica en la hembra se describe de esta forma, es en forma de coma. Aproximadamente 800 millones de personas están infectadas y los huevos de estos organismos son interesantes. Se los describe como en forma de balón de fútbol americano, de rugby, y tienen en los polos unas estructuras que se les llama tapones mucilaginosos, ¿sí? En la mitad del huevo nosotros nos podemos encontrar las células que están creciendo y en pro de su desarrollo. También es un geohelminto, es decir, que va a necesitar del ambiente en su ciclo de vida. Este comienza cuando el paciente excreta los huevos, que en este caso no hay diferenciación entre los huevos fértiles y los huevos no fertilizados. En el ambiente, alrededor de 2 a 4 semanas, esos huevos pues van a alcanzar unos estados dentro de esos huevos van a haber estados de sus larvas que surcan entre L2 y L3. El humano los va a ingerir, esos huevos se eclosionan en el estómago, van al intestino delgado, pero ojo, principalmente van a albergarse en el intestino grueso. Es una diferenciación con el Ascaris lumbricoides que vimos ahorita. Entonces hemos visto dos diferencias. Lo primero es que no vemos una diferenciación clara entre huevos fertilizados y huevos no fertilizados. No vemos entonces esa capa mamelonada y viven principalmente en el intestino grueso. ¿Listo? De hecho, estos organismos son interesantes porque se han asociado a cuadros de apendicitis, ¿sí? Alrededor entonces de unos 3 meses, esos organismos van a alcanzar su estadio adulto y se van a diferenciar de machos y a hembras, ¿sí? Los cuales pueden vivir aproximadamente de 1 a 3 años en los adultos. Ellos van a copular y van a poner 7.000, 10.000, 20.000 o 30.000 huevos. Si lo notan, son casi 10 veces menos que Ascaris lumbricoides. Ellos entonces, luego después de poner esos huevos, van a liberar los huevos al ambiente o
y se reinicia el ciclo de nuevo. Como ven, ellos nunca pasan por el pulmón, entonces no van a producir el síndrome de Lofre, ¿sí? Y el cuadro clínico en el 90% son asintomáticos con una eosinofilia marcada, pero en el 10% ocurren ya infecciones severas donde hay un compromiso en el intestino grueso, donde tenemos colitis crónica, que es la manifestación principal, ¿sí? Luego podemos tener también disentería, donde los pacientes pueden llegar a hacer anemia, o tenemos prolapso rectal, que es bastante raro. Ese prolapso rectal se produce incluso por el tenesmo, pues obviamente de la obstrucción intestinal que se genera, no hay, el bolo no puede circular, las ganas de ir al baño se aumentan, el paciente genera una fuerza gigantesca frente a los músculos del piso pélvico y los esfínteres que generan ese prolapso, y también ocurre otros acontecimientos que también dificultan el peristaltismo que lleve a generar esa fuerza que distensiona el colon, la cual es un daño nervioso progresivo que van generando estos organismos. El tratamiento va a ser con albendazol y mebendazol, pero es menos efectivo que con el Ascaris lumbricoides. El tratamiento de las Ascaris lumbricoides surca alrededor del 95%, mientras que este es del 85%. Entonces ahí entra el pamoato de Pirantel y la ivermectina. El diagnóstico va a ser mediante los huevos en el coprológico, o pues cuando ya están en un estado adulto se hace una colonoscopia. Resulta que ellos también tienen criterios de severidad que se clasifica en leve cuando son menores a 1000 huevos por gramo de S. Es una severidad media cuando están mayor a 1000 huevos pero menor a 10.000 huevos por gramo de S, y es intensa cuando son mayor a 10.000 huevos por gramo de S. Hablemos un poquito de los antihelmínticos. Tenemos a los benzimidazoles, cuyos principales exponentes son el mebendazol, el tiabendazol y el albendazol. Su mecanismo de acción va a ser inhibir la fumarato reductasa, que es una enzima importante en el metabolismo del helminto, la inhibición de los transportes de glucosa, ya no hay glucosa, cómo se va a alimentar, y la disrupción no solo cómo se va a alimentar, sino que también se afectan unas vías metabólicas como tal, algunos helmintos que no solamente se alimentan de la glucosa, eso es importante. Y también va a haber una disrupción de la función microtubular que les va a llevar a la pérdida de la movilidad. Esto es muy característico también de, por ejemplo, el palmoato de Pirantel, que ahorita lo vamos a ver. Entonces el helminto ya no se mueve, está estático y es mucho más fácil ser expulsado por el peristaltismo. Tenemos a las piperacinas, que son agonistas de los receptores GABA, generan también una parálisis neuromuscular dentro del helminto y estimulan a células fagocíticas para que lo devoren. Un ejemplo específico de ellos va a ser la piperacina. Tenemos entonces a la dietilcarbamazina, que inhibe el ácido araquidónico, y tenemos entonces a la tetrahidropirimidina, que genera también una parálisis espástica, como ahorita les estaba diciendo, al inhibir y inhibe la fumarato reductasa. El ejemplo más claro de este grupo es el pamoato de Pirantel. Tenemos entonces a las avermectinas, cuya función es muy interesante, ya que pueden producir parálisis flácida, o pueden incluso, pues su principal uso es en infecciones severas por Ascaris lumbricoides, que se administra en combinación con el albendazol. Lo que ellos hacen es hacen un bloqueo neuromuscular, van a antagonizar el GABA e inhiben la reproducción de las filarias, y también hay un bloqueo de los canales de calcio. Entonces lo paraliza y es mucho más fácil expulsarlo mediante el peristaltismo. Tenemos entonces a las piracinosquinolonas, quienes son agonistas del calcio, generan contracciones musculares tetánicas y van a alterar el tegumento. El principal exponente va a ser el praziquantel. Vamos a hablar de la oxiuriasis, quien es causado por el mal llamado, o más común para los amigos, para la gente cercana, la gente del común, conocido como oxurio, el Enterobius vermicularis, ¿sí? Este es bastante común en niños. Ojo, los ratones tienen una gran cantidad de este parásito, es decir, del Enterobius vermicularis. Su género es similar al de las Ascaris lumbricoides, de hecho es el mismo, su clase es la Cecernentia, su orden es el Oxiurida, su superfamilia es la Oxiuridea.
La familia es la Oxyroidae y las especies de interés van a ser el Enterobius vermicularis. Ojo, Enterobius vermicularis, no Oxyuro, ¿sí? Ella es la helmintiasis más común en los Estados Unidos y es más común en sitios con contacto cercano. Es decir, van a haber mayores epidemias de estos helmintos en guarderías, en los asilos, en las instituciones donde la gente está más confinada, más aglomerada, y los huevos pueden transmitirse mucho más sencillo. Su morfología es característica de una forma D. Cuando tú observas los huevos en el microscopio, ellos van a tener esta forma de D. La larva se ve lista desde adentro. Incluso uno ya, o sea, cuando observa el huevo ya puede ver la larva ahí dentro. Y son totalmente hialinos. Una característica diferencial a los demás que hemos visto es que este no es un helminto. Es decir, él desarrolla la larva ya cuando está dentro del hospedero. No necesita estar afuera para desarrollarse. Para que el huevo ya tenga la larva en un estado infeccioso, es muy rápido. De hecho, demora alrededor de unos 4 a 6 horas pues ya en embrionarse cuando la larva deposita estos huevos en el ano. Y la hembra pues va a depositar esos huevos en las regiones anales alrededor de la 1 a las 3 de la mañana en la noche, cuando pues el niño está durmiendo. Y esto pues genera que el niño se levante, se rasque, esté inquieto, irascible y demás cosas. Incluso a veces se puede llegar a rascar tanto que le puede generar unas úlceras que luego pues pueden infectarse, o son bastante desagradables en el sentido de las diferentes reacciones del área que se pueden pues provocar si tener una herida abierta ahí. Son pequeños, alrededor de 1 centímetro, se van a ver como comas. Uno las vimos en el laboratorio como unas comitas que están flotando en el líquido de suspensión. Y los adultos van a tener una morfología específica, que son las aletas cefálicas. Vamos a ver el ciclo de vida. Entonces, la hembra va a salir por el ano, llega a los pliegues anales y va a llenar de huevos esa región. Esos huevos se van a pegar al ano mediante una clase de sustancia adhesiva que no se conoce, pero es la que va a producir la irritación. Alrededor de las 4 a 6 horas esos huevos ya están listos para infectar y el niño se va a rascar y los va a tener en las uñas. Entonces, cuando le toca la camisa al amigo o a la mamá o toca alimentos, estos huevos van a entrar por donde sea, por ojos, por vía inhalada, deglutidos, etc. Y ya dentro del organismo ellos se van a albergar en el intestino grueso. Van específicamente en el ciego, es decir, que pueden también pueden estar asociados a la apendicitis. Y ahí es donde también van a alcanzar el estado adulto. Ahí también él copula con la hembra, y después de que el macho copule con la hembra, el macho es descartado, se elimina, y solo queda la hembra, que entonces por la noche va hasta la región anal, deposita sus huevos y el ciclo se inicia. El diagnóstico se va a llevar a cabo mediante un test que se llama el test de Graham. El test de Graham consiste en coger una estructura, un elemento parecido a un bajalenguas, y realizar unos contactos con el ano del infante. Se realiza a primeras horas de la mañana sin que éste esté aseado de ninguna clase, para poder luego contabilizar los huevos mediante microscopía. Este test tiene una eficacia del 50% si se hace una vez. Es recomendado que la madre traiga otra vez al niño para hacerse. Cuando lo trae por segunda vez tiene una eficacia del 90%, y ya casos que obviamente son súper inusuales, que es cuando lo trae más de 2 veces, o sea 5 veces, donde ya la eficacia del diagnóstico es del 95%. El tratamiento es mediante la vendasol, que es muy bueno, aunque si es reincidente esta parasitemia, se combina con pamoato de pirante. También se utiliza mebendazol y ivermectina. Habiendo visto esto, vamos a ver algunas pequeñas preguntas de estudio para reinternalizar el tema que vimos. Entonces pueden pausarlas, responderlas antes de que yo dé la respuesta. ¿Cuáles me generan? ¿Qué infección por nematodos me genera prolaxo rectal? Como ya lo vimos, este va a ser el Ascaris lumbricoides, por ese tenesmo que se genera, obviamente
se fuerza entonces a los músculos del piso pélvico, a los músculos de la región anal, perianal, y se genera el prolapso por, primero, pues la obstrucción que está generándose ahí del bolo, y por un daño nervioso que obviamente dificulta el peristaltismo y llega entonces a que la persona puje de más y genere ese prolapso. ¿Cuáles producen apendicitis? Dos. Entonces, ¿cuáles son los que, cuando tú orientes esta pregunta, tienes que pensar en cuáles son los que están en el intestino grueso, específicamente en el ciego, para que me produzcan la apendicitis? Tenemos a el Trichius trichiuria y a el mal llamado oxiurio, que es el Enterobius vermicularis. Qué pena, ese nombre aún me cuesta. ¿Cuál no va a ser un geohelminto? Este mismo, el Enterobius vermicularis. ¿Cuál es el que más casos genera de los tres? Esa es Ascaris lumbricoides. ¿Cuál es el signo típico de la anemia ferropénica tropical? Bueno, esto es bastante interesante. El signo típico de la anemia ferropénica tropical, creo que no lo revisamos aquí, y creo que tampoco lo vimos en Uncinarias, es esta cefalea pulsátil. Hay una cefalea pulsátil que se ve presente frente a, pues, obviamente, a la pérdida de sangre y a la pérdida de hierro, de oxigenación y demás. ¿Qué parásitos me generan anemia ferropénica? Pues tanto el Ascaris lumbricoides como las uncinarias o el Strongyloides stercolaris que revisamos en la anterior sesión. Y eso sería todo en esta revisión de tema.